Amados hermanos, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Estamos en el audio número 23 de la parte 4 de esta serie, El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Ya casi terminamos esta parte 4. En principio, la cosecha que Dios efectuará tendrá 3 etapas. Algunos serán cosechados en calidad de primicia, la mayoría será recogida como la cosecha general y unos cuantos serán dejados en el mundo como la rebusca que quedó en las esquinas del campo, los cuales serán cosechados al final de la tribulación. Y este realmente es un asunto muy serio. En el campo de trigo, los granos que maduran primero son aquellos que están cerca del centro del campo, mientras que los granos que se hallan al borde maduran al final. Ellos tienen que ser dejados por un tiempo más prolongado en el campo para ser depurados y abrasados por el sol resplandeciente. Entonces ellos también madurarán y estarán listos para la siega. Si deseamos madurar temprano, tenemos que estar en el centro de la vida de iglesia. No podemos ser de aquellos que andan de lejos. No se queden en la periferia de la vida de iglesia, pues si lo hacen es probable que sean dejados en el campo para que puedan madurar. Nosotros somos la labranza de Dios. Primera de Corintios 3:9 es un texto muy claro con respecto a esto. Y como tal, nuestra cosecha será al menos en 3 etapas diferentes. El Señor, el resultado de su labranza, lo va a cosechar. Aquellos que maduren temprano serán cosechados primero por el Señor y serán los vencedores, quienes constituyen las primicias. Estos serán llevados por el Señor directamente al trono de Dios en el tercer cielo para satisfacer a Dios mismo. La mayoría será dejada en el campo por otro periodo de tiempo a fin de madurar antes de ser cosechado. Unos cuantos, los cuales están al borde de la vida de iglesia, siguen al Señor de lejos en los rincones del campo, serán dejados hasta el final. El tipo correspondiente a esta clase de cosecha lo encontramos en Éxodo 23 y Levíticos 23. Su cumplimiento parcial se halla relatado en Mateo 13 y su cumplimiento en plenitud en Apocalipsis 14. Allí vemos tanto las primicias como la cosecha. Según la descripción hecha en Apocalipsis 14, las primicias son los santos que están saturados del Señor. Ellos son aquellos cuyo ser ha sido completamente ocupado por Cristo y quienes han sido plenamente conquistados por Cristo hasta la madurez. ¿Qué le parece, amado, al ver a muchos de los hijos del Señor que parecen ser en cierta manera ignorantes, descuidados y parecen estar embotados con respecto a la necesidad de madurar? A ellos les interesan muchas cosas que tienen que ver con la iglesia, pero normalmente las que están interesados en su beneficio, pero no en aquello que satisface el beneficio de Dios. ¿Cuánta seriedad reviste el hecho de que somos la labranza de Dios? Somos el cultivo de Dios. Sin duda alguna somos el trigo, pero ¿cuán maduros estamos? ¿Seremos las primicias, la cosecha o la rebusca? Que el Señor nos lleve a tomar muy en serio estas palabras y llevar este asunto en oración delante del Señor. Por medio de la siega del cultivo de Dios, también llamada el arrebatamiento, esa es la siega, el Señor Jesús efectuará la transferencia de la realidad del reino a la manifestación del reino. En Mateo 13:43 se nos dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí los justos son los vencedores, los que viven hoy en la realidad del reino de los cielos y serán arrebatados y transferidos al reino del Padre para llegar a ser aquellos que resplandezcan allí. El Señor nos guarde, amado, de caer en la tentación de ser curiosos con respecto a los muchos detalles que rodean estos asuntos. Lo que el Señor nos revela es un principio, y este principio nos dice que es necesario que la labranza del Señor, su trigo, madure. Aquellos que maduren serán llevados primero.
Después de las primicias vendrá la cosecha. Miren, no es necesario averiguar el tiempo en que las primicias serán arrebatadas, ni el tiempo en que la mies restante será recogida. No tratemos de entender la Biblia de ese modo. El Señor no nos revela los detalles, sino los principios. Los detalles requerirán decenas de miles de páginas para ser descritos, pero no tenemos necesidad de ello. Sin embargo, sí debemos asimilar la ayuda que nos proveen estos principios. Así que desechemos nuestra curiosidad natural y asimilemos los principios a manera de advertencia. Todos tenemos que recibir esta advertencia y ver nuestra necesidad de madurar. Que el Señor nos lleve a orar: Señor, ten misericordia de mí, que pueda formar parte de las primicias y llegue a ser un vencedor. Señor, quiero ser hallado viviendo la realidad del reino hoy. Oremos pidiendo, amado, ser de las vírgenes prudentes. Oremos pidiendo que el Señor nos salve de ser esas vírgenes insensatas. Amado, no trate de captar los detalles, sino más bien capten alguna palabra del Señor que sea vivificante, que abra los ojos, que revele, que motive y que aliente a correr como los vencedores. De otro modo, tal vez logremos entender claramente algunos detalles, pero perderemos la oportunidad de participar en el arrebatamiento. Nos entretendremos tanto en las cosas que perderemos la cosa importante, el madurar. Es posible que perdamos la oportunidad de llegar a ser vencedores, aun cuando estamos muy claros mentalmente de muchos hechos o eventos. Entendamos, amado, el principio a fin de recibir la advertencia. No caigamos en la trampa que representa el deseo de adquirir conocimiento con respecto a los detalles. Necesitamos ver cuál es el propósito y la intención de Dios. Y necesitamos ver en qué consiste nuestra responsabilidad para cooperar con Él. Es necesario que hoy disfrutemos Cristo, participemos de Cristo y tomemos Cristo hasta que maduremos. A la postre, Él será expresado como nuestro vestido de boda y seremos aptos para reinar como reyes juntamente con Él. No tomemos estos puntos con el fin de sistematizar la Escritura ni de establecer doctrina. Quiere el Señor preservarnos a tal grado que lo único que nos importe sea simplemente la revelación del propósito divino y su economía y la verdad de los principios que nos sirven hoy de advertencia. Vamos a examinar un poco las medidas que el Señor tomará con respecto a los creyentes cuando regrese. Todas las citas bíblicas que vamos a ir mirando revelan las medidas que el Señor tomará con respecto a esos creyentes, a nosotros los creyentes, cuando regrese. Estas medidas serán por juicio, por arrebatamiento y por medio de su selección. El arrebatamiento de los creyentes lo hemos venido comparando con la siega del trigo. Según este cuadro, el arrebatamiento no es algo que se va a realizar todo al mismo tiempo. Hemos venido mirando que antiguamente la siega del trigo se realizaba en 3 etapas y repasamos esto de nuevo. Primero se recogían las primicias, después la cosecha general y finalmente la rebusca. Esta ilustración también nos muestra que el arrebatamiento no es algo que sucederá por accidente, más bien es el resultado de haber llegado a la madurez de la vida divina. Si no somos maduros en el Señor, ciertamente no seremos cosechados. Puesto que somos el cultivo de trigo que el Señor tiene aquí en la tierra, es necesario que maduremos. ¿Por qué el Señor ha demorado su venida por tanto tiempo? Leamos con sumo cuidado 2 de Pedro 3:9. Deténgase allí, órelo. Va dirigida esa carta, como toda la Escritura, a los creyentes. Y dice que el Señor es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca. Entonces la tardanza es debido a que sus santos carecen de la madurez adecuada. Nuestro progreso y madurez determinará cuán pronto ocurrirá su venida. Si maduramos más rápido, ciertamente su venida ocurrirá más pronto. En cierto sentido, no estamos a la espera de su venida, sino que Él es el que está esperando a que nosotros maduremos plenamente para poder venir. Es necesario que alcancemos la madurez de la vida divina. ¿Cómo entonces, hermanos, nos preguntamos,
¿Cómo podemos ser transferidos de la realidad del reino a la manifestación del reino? Pues únicamente mediante el crecimiento y la madurez de la vida divina. Eso es lo que traerá el arrebatamiento. Si nos valemos de la ilustración del trigo y de su cosecha, diríamos que los cultivos podrán ser trasladados al granero únicamente al haber crecido y madurado. Si no, el agricultor tiene que estar esperando hasta que esto suceda. Una vez que los cultivos han madurado, serán trasladados al granero. Así pues es necesario, amado, que todos maduremos, que esto se convierta, hermano, en una meta de nuestro diario vivir, el ganar Cristo, para que esa madurez vaya creciendo y vaya siendo apropiada. La madurez apropiada tendrá como resultado este traslado. Cuando llegue el tiempo de este traslado, también será necesario que el Señor realice cierta obra. Nos vamos a referir a la glorificación de nuestro cuerpo, pero esto lo haremos, si el Señor lo permite, a partir o en el próximo audio. La gracia del Señor sea con todos vosotros, amados.